Eso decía en la introducción. Bueno, así que esto es totalmente cierto. Y el deseo de Dios para cada familia, hermanos, para cada familia que conoce del Evangelio, para cada familia que ha aceptado al Salvador en su vida, y no solamente la familia, sino cada persona que conoce del Evangelio y ha aceptado a Cristo Jesús, y creo que aquí hay familias y muchos hermanos que conocen el Evangelio. Así que el deseo de Dios para nosotros, hermanos, es que representemos en nuestra casa, en nuestra vida diaria, el carácter de Cristo. Ese es el deseo de Dios, para que podamos, hermanos, ser sellados y resguardados en el tiempo de angustia. Y un carácter semejante al de Cristo, pues, ¿cómo se obtiene? Se obtiene guardando los mandamientos de Dios, se obtiene siguiendo las huellas del maestro de los maestros, se obtiene guardando también la reforma pro salud y se obtiene también haciendo obra misionera juiciosamente. Y quizás estamos fallando en algunos aspectos de estos. Así que si queremos tener un carácter semejante al carácter de Cristo, tenemos que tener en cuenta entonces estos aspectos. Mire lo que nos dice allí en el Ministerio de Curación, en la página 109, hay una línea que dice lo siguiente: nada despierta el celo abnegado ni ensancha y fortalece el carácter tanto como el trabajar en beneficio del prójimo. Nada despierta el celo abnegado, ni ensancha y fortalece el carácter, tanto como el trabajar en beneficio del prójimo. Y cuando trabajamos en el beneficio del prójimo, esto quiere decir que llevamos la palabra de Dios, que le enseñamos los mandamientos de Dios, que le hablamos también de remedios naturales, de la reforma pro salud, ¿cierto? Estamos haciendo la obra misionera. Y esto, hermanos, despierta celo abnegado en nuestras vidas, ensancha y fortalece el carácter de cada uno de nosotros. Y ahora, analizando pues todos los acontecimientos que están sucediendo alrededor de Latinoamérica, alrededor también del mundo mismo, podemos decir, nos damos cuenta claramente que nos estamos acercando rápidamente a los últimos días de esta tierra, a los últimos tiempos de este mundo. Así que estamos entrando, hermanos, a tiempos más peligrosos. Pero, sin embargo, como conocedores de la verdad, hermanos, debemos examinarnos y preguntarnos si quizás estamos perdiendo de vista o hemos quizás perdido de vista el tener, el construir y el edificar un carácter semejante al del Señor en nuestras vidas. O sea, prácticamente nosotros o a nosotros nos ha tocado vivir justamente en los últimos días de la historia de esta tierra. Pero parece ser que como seguidores del Señor o como conocedores del Evangelio, de la verdad eterna, parece ser que estamos perdiendo de vista el tener, construir, adquirir, edificar un carácter semejante al de Cristo en nuestras vidas. Así que necesitamos solicitar del Señor ayuda divina para despertarnos y para enfocarnos en la edificación de un carácter semejante al de Cristo y menos de los asuntos de este mundo, para que así, hermanos, podamos tener un carácter semejante al modelo divino en nuestras vidas, en nuestra familia también, para que podamos estar entonces esperando la segunda venida de Cristo, hermanos. ¿Cómo está la espiritualidad del día de hoy? Quizás la espiritualidad que manifestamos el día de hoy puede estar dando cuenta cómo estamos llevando la vida devocional, la vida espiritual. Quizás estamos llevando la vida espiritual como si no quisiéramos estar sellados.
como que no quisiéramos estar resguardados en el tiempo de angustia. Cuando analizamos y miramos el estado espiritual de nuestro pueblo, de nosotros mismos, encontramos que hay una alarmante e impresionante frialdad. Que Dios nos ayude, hermanos, para despertarnos. ¿Cuántos acontecimientos se están desarrollando delante de nosotros, anunciando que los vientos se están soltando poco a poco, anunciándonos que el Espíritu Santo se está retirando de la tierra? Y el Señor quiere un pueblo que refleje su carácter, quiere familias que reflejen su carácter para sellarlas para vida eterna, hermanos. Así que los asuntos de este mundo nos están quizás haciendo olvidar que solo un carácter semejante al de Cristo es lo que llevaremos al cielo, queridas familias. Solo el Señor podrá colocar su protección especial en aquellos que reflejen su imagen en el tiempo de angustia, hermanos. Así que el Señor colocará su protección especial solo en los que tienen un carácter semejante al de Cristo. Ahora tenemos un texto de eventos de los últimos días, la página 147, que nos dice, aquellos que han tenido oportunidades de oír y de recibir la verdad y que se han unido a la iglesia adventista del séptimo día, llamándose el pueblo de Dios, que guarda los mandamientos. Muy bien, aquí nos habla de un grupo que han tenido la oportunidad de oír y de recibir la verdad. Pero también se habla de ellos mismos que se han unido al conocimiento de esa verdad, pues en la iglesia adventista. Muy bien, llamándose el pueblo de Dios que guarda los mandamientos. Pero dice, sin embargo, no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales. Entonces dice, recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina. Así que de nada nos sirve haber oído y recibido la verdad, habernos unido a la iglesia que guarda los mandamientos de Dios, a la que pertenecemos. De nada nos sirve llamarnos el pueblo de Dios, pero si esa verdad no hay en nosotros, no ha obrado un cambio, no hay una consagración, si estamos quizás igual a las iglesias nominales, pues dice recibirán las plagas tan ciertamente como esas iglesias que se oponen a la ley divina. Y saben, hermanos, por qué esas iglesias se oponen a la ley divina. En 1844 les llegó la luz a esas iglesias sobre la ley divina y ellos rechazaron esa luz. Y entonces no siguen los principios del cielo. Pero ¿qué es de nosotros, hermanos? Así que quizás, como decía hace un momento, estamos llevando una vida sin acordarnos, sin tener en mente, presente, que solo un carácter semejante al de Cristo es lo que vamos a llevar al cielo. Así que, ¿cómo está el día de hoy nuestras lámparas? ¿Somos verdaderamente hombres y mujeres conforme al corazón de Dios? ¿Estamos haciendo justicia nosotros en medio de tantos engaños y falsedad? Si nuestras lámparas están encendidas, nuestras familias estarán preparadas para el encuentro del Señor. En la condición que nos encontramos actualmente, ¿el Señor podrá encontrar un hombre, una mujer o una familia conforme a su corazón en nuestros hogares? ¿Podrá el Señor encontrar un hombre o una mujer o una familia con el fruto del Espíritu Santo? Si el Señor viniera a nuestro hogar el día de hoy, podría decir, como dijo a Natanael cuando le vio que se le acercaba y le dijo, He ahí un verdadero israelita en quien no hay engaño, según San Juan 1:47. Ahora, Natanael era un hombre que tenía su lámpara encendida, por ello había
o más bien por ello no había perdido de vista los tiempos en que estaba viviendo y quería en verdad conocer al Mesías y ser transformado. Así que él había ido debajo de la higuera a orar para preguntar a Dios si ciertamente aquel al que Juan había señalado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo era verdaderamente el Mesías. La palabra de Dios dice que cuando Natanael vio al Salvador, quedó chasqueado por la apariencia del Redentor. El Redentor había venido, obviamente, después del ayuno de 40 días y 40 noches, y su aspecto físico, pues obviamente estaba demacrado. Así que cuando Juan el Bautista dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y estaba Natanael allí con Juan el Bautista, y cuando le miró, dice que él quedó chasqueado por la apariencia del Salvador. Así que él por sí mismo fue en oración a solas para pedir una respuesta de Dios. Y Natanael era entonces un hombre de oración que no se conformaba con la respuesta de los hombres, sino con la respuesta de Dios por medio de la oración. Y si queremos tener familias conforme al corazón de Dios, pues hermanos, necesitamos seguir el ejemplo, los pasos de Natanael, meditar en la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios con meditación y oración. Como Natanael debemos ir debajo de esa higuera en oración para suplicarle al Salvador que nos ayude a alcanzar un carácter conforme al suyo. Solo entonces, hermanos, tendremos familias para el reino de los cielos. Debemos ir a Dios, hermanos, en oración para suplicarle que nos ayude a guardar los mandamientos, que nos ayude a obedecer los principios de la salud, que nos ayude para que no retrocedamos en la observancia de estos principios de la salud, hermanos, sino avanzar cada día. Hay asuntos todavía que hay que cambiar en el campo de la reforma pro salud. Y quiero leer concerniente a esto en el Consejo sobre Régimen Alimenticio y también en Mensajes Selectos, tomo 3, en la página 313, un párrafo que dice así. Hay algunos observadores del sábado que hacen un dios de sus estómagos, malgastan sus medios para obtener alimentos suculentos, pesados y grasosos. Vi que tales personas, si finalmente se salvan, conocerán lo que es el deseo opresivo, a menos que repriman sus apetitos y coman para la gloria de Dios. Así que este mensaje de la Reforma Pro Salud es primeramente, el brazo derecho del triple mensaje angélico. Y está relacionado también con la salvación, queridos hermanos. Por eso dice el texto claramente, vi que tales personas, si finalmente se salvan, conocerán lo que es el deseo opresivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues si no se coloca la temperancia en esa forma de alimentarse que hemos llevado o que estamos acostumbrados, pues obviamente nos vamos a volver adictos y eso cambiar será muy difícil. Por eso dice, a menos que lo repriman sus apetitos y coman para la gloria de Dios. Hay solo pocos que comen para la gloria de Dios. Ahí está la pregunta para nosotros. ¿Estamos comiendo para la gloria de Dios? ¿Hay asuntos que deben cambiarse todavía en nuestra forma de alimentarse? ¿Qué cosas tengo que cambiar? Y consejos sobre régimen alimenticio en la página, no, el consejo número 646, porque ese libro está, aunque viene pues con el número de las páginas, también viene con el número de los consejos, y en este caso he tomado el consejo número 646. Entonces viene una pregunta. ¿Cómo podemos decidir en forma tan indiferente, eligiendo nuestra propia conducta, siguiendo lo que nuestros propios ojos ven y apartándonos más y más de Dios, como lo hicieron los hebreos? Ahí está esa pregunta. Así que para que podamos meditar.
Y sigue diciendo, los que tienen la luz y no la siguen, sino que desatienden los requerimientos de Dios, hallarán que las bendiciones que les pertenecían se transformarán en maldiciones, y las misericordias reservadas para ellos se convertirán en juicios. ¿Qué nos está diciendo Dios en esta mañana, hermanos? Tenemos que aprender a leer de la historia pasada del pueblo de Dios, del pueblo del antiguo Israel, hermanos. Y el pueblo de Israel provocó su propia destrucción porque estaba siguiendo los propios caminos que ellos querían seguir y no los caminos de Dios. Se habían apartado de los mandamientos, pero también se habían apartado de la reforma pro salud que el Señor les dio también para ellos. Bueno. Que Dios nos ayude, porque esto tiene mucha relación con nuestra edificación del carácter, con nuestra espiritualidad, para tener discernimiento en las cosas del Señor y para la salvación misma de nosotros. Ahora, vamos a una experiencia que hay en el libro de Lamentaciones que relata el profeta Jeremías acerca del carácter y la conducta del pueblo de Dios de su época. El pueblo judío en los días del profeta Jeremías, encontramos que la mayor parte de este pueblo no reflejaba el carácter de Dios. Ellos se habían conformado al mundo y el profeta registró allí en Lamentaciones la esencia misma del carácter del pueblo. Y esas palabras que escribe Jeremías allí en Lamentaciones nos indican claramente que ellos se habían vuelto crueles, se habían vuelto duros, insensibles, sin amor y sin fe. Ya no era un pueblo conforme al corazón de Dios. Allí no había familias conforme al corazón de Dios. No había sacerdotes conforme al corazón de Dios. No había profetas conforme al corazón de Dios, ni pastores conforme al corazón de Dios. Las lámparas de la fe, las lámparas del amor y la verdad estaban apagadas a causa de la mundanalidad en sus corazones. Esto era obviamente en la gran mayoría del pueblo, porque también habían unos pocos fieles que estaban gimiendo y clamando, obviamente, por el pueblo que estaba en apostasía. Así que vamos a mirar en Lamentaciones, pero antes de entrar a Lamentaciones hay unas preguntas. Y las preguntas son las siguientes. ¿Están nuestras familias preparadas para el encuentro con Dios? ¿Quién está preparando a nuestras familias para el cielo, hermanos? ¿Quién las está preparando? ¿Cómo estamos protegiendo a nuestras familias del adoctrinamiento enfocado para recibir la marca de la bestia, hermanos? ¿Sabían que hay un adoctrinamiento que está enfocado para recibir la marca de la bestia? Ese adoctrinamiento empezó desde la década de los 60 con el protestantismo apóstata. Echen una mirada, hermanos, a lo que está pasando en Centroamérica, en Latinoamérica y demás países de acá del continente americano. Cómo a través del protestantismo apóstata, cómo han sido adoctrinados con un cristianismo tremendamente para estar en oposición a la ley de Dios. Y consulten en internet cuántos países de Latinoamérica están aliados con Estados Unidos y qué está primando en esos países que están aliados con Estados Unidos y qué gobiernos están. Así que hermanos, ahí tenemos esto, les dejo, eso será un próximo tema, pero pues ya eso es diferente, bueno. Así que el profeta en Lamentaciones registró lo siguiente.
Lamentaciones capítulo 4, verso 1 al 3. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados, estimados más que el oro puro, cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Aún los chacales dan la teta y aumentan, o más bien amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como los avestruces en el desierto. Ahora, este mismo texto en otra versión dice así: perdió el oro su brillo, quedó totalmente empañado. Por las esquinas de las calles quedaron regadas las joyas del templo, oro puro. Así se valoraba a los habitantes de Jerusalén, pero ahora no valen más que simples ollas de barro. Bondadosas se muestran las lobas cuando alimentan a sus cachorros, pero las crueles madres israelitas abandonan a sus hijos. Así que este escrito es digamos, un escrito que está mostrando una experiencia muy dolorosa que está viendo el pueblo, o más bien que estaba viviendo el pueblo y que ve el profeta. El pueblo de Judá, en vez de haber crecido en la vida espiritual, había menguado, había retrocedido, había decaído, había empeorado, hermanos. Se había apartado de los mandamientos de Dios, se habían olvidado del Creador del cielo y de la tierra, se habían olvidado del que les había prodigado todas las bendiciones. Así que ese oro de la fe y del amor se había ennegrecido. El buen oro del amor había perdido su brillo entre ellos. Así que ¿cómo está ese oro de la fe en nosotros? ¿Cómo está el oro del amor en nuestras familias, en nuestras casas? ¿Están nuestras lámparas encendidas? ¿Somos hombres y mujeres conforme al corazón de Dios? ¿Reflejamos en nuestros hogares el carácter de Cristo, hermanos? En el pueblo de Judá no había amabilidad, no había hospitalidad, no había misericordia. Reinaba la tiranía, la mentira, la sospecha, la codicia, el fraude, el engaño, el hurto, la trampa, la hipocresía, la idolatría y cosas semejantes. Eso es lo que había, hermanos. ¿Y en nosotros qué está reinando como hermanos? ¿Qué está reinando en nuestras familias? ¿Qué está reinando quizás en nuestro medio como pueblo de Dios? Así que la fe y el amor de los habitantes de Judá en los días de Jeremías se había perdido, se había oscurecido, se había ennegrecido y empañado. ¿Cómo está nuestra fe el día de hoy? ¿Cómo está nuestro amor el día de hoy? El pueblo de Judá no tenía fe ni amor en ese contexto. ¿Y qué es lo que mira el testigo fiel en nosotros, en la iglesia de la Odisea del día de hoy, hermanos? ¿Será que mira lo mismo? Miremos lo que dice el testigo fiel y verdadero acerca de la iglesia de la Odisea. Testimonios para la iglesia, tomo 2, la página 282, dice así: la fe y el amor son tesoros áureos, elementos que faltan en gran manera entre el pueblo de Dios. ¿Qué dice el testigo fiel, hermanos, sobre nosotros, sobre la iglesia de la Odisea de hoy? Que la fe y el amor faltan en gran manera en nosotros. Y dice, la fe ha estado disminuyendo en grado temible. Únicamente el ejercicio puede hacerla aumentar. Se me mostró que no estimamos debidamente las cosas eternas. Esto es lo que el testigo fiel nos está diciendo. Ha registrado en la pluma esto para nosotros,
para que miremos nuestra condición. Ahora la pregunta es, porque aquí decía que la fe ha estado disminuyendo en grado temible. La pregunta sería entonces, ¿por qué la fe ha estado disminuyendo en mi vida en grado terrible? ¿Por qué la fe ha estado disminuyendo en grado temible en la iglesia, hermanos? Porque, hermanos, hemos descuidado el estudio ferviente de la palabra de Dios, porque hemos menguado en la obra misionera, porque no meditamos en las cosas santas, porque hemos retrocedido en cuanto a la observancia de los mandamientos de Dios y de la reforma pro salud. Por eso ha disminuido en gran manera la fe en nuestro medio. Y hay otro texto. Bueno, no lo tengo aquí, pero dice que lo que nos distingue como pueblo de Dios, pues ahora esa parte de la distinción ya casi no hay. Lo que nos distingue como pueblo de Dios, hermanos, es que somos guardadores de los mandamientos de Dios, especialmente pues con el sábado, ¿no? Que nos distingue de todo el resto de cristianos. Eso es lo que nos distingue. Y otro que nos distingue es pues que observamos los principios pro salud, que no nos alimentamos como se alimenta el mundo cristiano nominal. O sea, es diferente. Tiene que haber una diferencia, pero esa línea se está perdiendo. Por eso, hermanos, ha disminuido en grado temible la fe en el pueblo de Dios. Y no ha habido crecimiento en la vida espiritual. ¿Y por qué hemos descuidado todo esto, hermanos? Porque estamos más atentos a los asuntos de este mundo que a los asuntos de Dios. Porque estamos más interesados en las cosas de este mundo que en el estudio de la palabra de Dios. Y porque hemos descuidado el estudio de la palabra de Dios, pues nuestras lámparas están que se apagan, queridos. Que Dios nos ayude, queridos hermanos. Además del testigo fiel, allá en Testimonios tomo uno, la página 49, perdón, 469 dice, el pueblo de Dios está recargado de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida. Mire cómo está el asunto. Y en Lucas capítulo 21 también habla, cuidado, que no se vayan a recargar de la glotonería, embriaguez y de los cuidados de esta vida. Y aquí nos dice el testigo fiel esto. Dice, están entrando más y más en un espíritu de empresa mundanal. La espiritualidad y la devoción son raras, hermanitos. No lo estoy diciendo yo, porque esto lo dice el testigo fiel y verdadero. Además dice, al contemplar el estado de sus profesos seguidores hoy, Jesús ve ingratitud vil, formalismo falso, hipocresía, orgullo farisaico y apostasía. Mire, ese contexto. ¿Acaso esto no es lo mismo que pasaba en los días de Jeremías? Se había perdido la fe y el amor. Aquí no hay nada de esto. Él dice ingratitud vil, formalismo falso, hipocresía, orgullo farisaico y apostasía. La iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo, su líder, y se está volviendo firmemente hacia Egipto. Quizás hay cosas que estamos abrazando de Egipto. Hogar Cristiano, la página 157 dice, ¿cuántos deshonran a Cristo y representan falsamente su carácter en el círculo del hogar? ¿Cuántos no son los que no manifiestan paciencia, tolerancia, perdón, ni verdadero amor? Muchos tienen sus gustos y aversiones. Muchos tienen sus gustos y aversiones y se sienten libres para manifestar su propia disposición perversa en vez de revelar la voluntad, las obras y el carácter de Cristo. La vida de Jesús rebosa de bondad y amor. ¿Estamos creciendo en su naturaleza divina? Rueguen a Dios los que componen el círculo familiar
para pedirle que santifique sus lenguas, oídos, ojos y todo miembro de su cuerpo. Cuando tropezamos con el mal, no es necesario que nos venza. Cristo ha hecho posible para que nuestro carácter tenga la fragancia del bien, hermanos. O sea, estos textos nos están diciendo, nos están hablando duro hoy a nosotros. Necesitamos que todos nuestro cuerpo, todos nuestros miembros sean santificados. Así que estos párrafos nos están mostrando que estamos desprovistos de la gracia del cielo, que estamos desprovistos del carácter del Salvador. Y nos presenta que estamos perdiendo el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros hogares, hermanos, a medida que nos acercamos al tiempo del fin, ya, mejor dicho, a los últimos días de la historia de esta tierra. ¿Por qué, hermanos? Y la respuesta está en Mente, Carácter y Personalidad, el tomo 2, la página 200. ¿Por qué? Porque la conformidad con el mundo nos está haciendo perder nuestra identidad como pueblo, queridos hermanos.